El Señor de los Anillos es una obra fabulosa, tanto en los libros como en las películas. Sí, si buscaban imparcialidad, acá no va a haber de eso. Esta historia y mitología creada por Tolkien tuvo un asombroso impacto en el mundo occidental que influenció a toda una nueva camada de obras de arte, desde novelas fantásticas, películas, series, poemas, artes visuales e incluso música. El Señor de los Anillos fue un antes y un después a la hora de producir cualquier obra de arte dentro del género fantástico. Esta influencia también puede verse reflejada en juegos de mesa y videojuegos. Muchísimos títulos se han servido de elementos de su universo, de su forma de contar una historia de fantasía, de este viaje heroico a través de un mundo maravilloso lleno de peligros, pero también repleto de increíbles seres y lugares. Nos guste o no esta obra, no se puede negar el impacto que tuvo. Si vos sos de esas personas que no les gusta El Señor de los Anillos, probablemente sí te gusten otras historias que fueron influencia directa de esta obra, y eso está bien. Esa es la genialidad de lo que ha conseguido. Pero este video no va sobre el impacto cultural del Señor de los Anillos en el mundo occidental. ¿De qué iba? Ah, sí, los videojuegos. La historia del Señor de los Anillos en el videojuego no es una historia feliz. En más de 20 años difícilmente se han logrado crear buenos juegos de esta franquicia. Sí, tenemos cosas como Shadows of War o Shadows of Mordor, si lo que buscamos es un buen simulador de matar orcos y sentirnos un montaraz sediento de sangre en busca de venganza. O tenemos esta copia de Star Wars Battlefront pero con el skin del Señor de los Anillos, con una campaña alternativa por si queremos ser Sauron y quemar la Tierra Media. Y también tenemos... esto está bien, pero en cuanto a adaptación propiamente de los libros o de las películas, es decir, un juego que lleve esa experiencia del cine y los libros y la traduzca al medio del videojuego, bueno, han dejado mucho que desear. No es mi intención explorar los motivos de por qué esto ocurre, aunque algún que otro indicio es conocido. La licencia es carísima y después no queda plata para producir. En fin, hay contados juegos del Señor de los Anillos que le hagan honor a las películas o a los libros y es difícil estar al alcance teniendo en cuenta dónde han dejado la vara. Lo que hizo Peter Jackson con la adaptación fue algo increíble, ya que logró hacer una traducción al lenguaje cinematográfico de forma sublime. No quisiera explayarme en lo geniales que son estas películas desde un punto de vista estrictamente técnico, para eso les recomiendo el análisis de Dayo sobre las películas, que no tiene desperdicio. Pero lo que logró Peter Jackson no fue solo hacer una obra valiosa desde el punto de vista artístico y estético, es decir, no fue solo hacer una buena película, sino que también consiguió hacer una adaptación que tradujera el corazón, el espíritu de los libros, cosa que incluso en los videojuegos del Señor de los Anillos que están bien, no se consiguió del todo. Pero hubo uno que a mi parecer se acercó bastante. Vos no. Paremos acá, ya sé que muchos podrían estar pensando que la batalla por la Tierra Media también era un buen juego, y claro que era un buen juego. Podíamos comandar ejércitos gigantes y pelear las grandes batallas de las películas, desarrollar la estrategia de cómo iba a ser el combate e incluso podíamos jugar toda la historia de la Comunidad del Anillo. Pero al ser un juego de estrategia es más difícil compenetrarse. En el Retorno del Rey estamos adentro del combate, masacramos orcos uno por uno pero a mansalva, sentimos la adrenalina de un combate codo a codo con nuestros aliados y la preocupación constante de que podrían superarnos en cualquier momento. No lo miramos desde arriba, estamos adentro, somos parte. Pero veamos un poco más de qué se trataba el juego. El Retorno del Rey fue un videojuego desarrollado por EA Games, lanzado para PlayStation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance y PC. Era un hack and slash donde controlábamos a los héroes de las películas. El juego comenzaba al final de las dos torres y seguía a través de toda la historia del Retorno del Rey. Por eso el nombre. Comenzábamos siendo Gandalf luego de llegar al rescate con los Rohirrins al abismo de Helm. El juego nos muestra una escena de la película y luego, de repente, la película se transforma en el juego y nos lanzan al combate de forma increíble. Es que miren eso, esta primera impresión, la primera vez que lo jugué me dejó loco. Literalmente nos creaba la sensación de estar adentro de la película y después de eso pasábamos a controlar a Gandalf, el personaje más poderoso de toda la saga, y empezábamos a matar orcos a mansalva y... era un gran comienzo.
Gandalf puede hacer combos donde pega espadazos y golpes con su báculo, pero también puede tirar conjuros mágicos, como estos o este escudo, también golpeaba el piso. En la misión del abismo de Helm vienen orcos por todos lados y a cada lugar al que vamos tenemos que abrirnos paso matando. Gandalf limpia orcos sin problemas y experimentamos esa adrenalina que se siente cuando vemos las películas, solo que ahora nosotros somos parte de ese combate. Cuando la pelea termina y salimos victoriosos, tenemos otra cinemática de la película y luego nos aparece un menú en pantalla donde empezamos a comprender cómo va a ser esto. En base a nuestro desempeño en el nivel obtendremos puntos que nos permitirán desbloquear combos, habilidades, poderes, mejoras. Algo interesante que tenía este juego es que podías desbloquear las mejoras para un solo personaje o por un poco más de puntos para todo el grupo. Porque sí, vamos a usar a otros personajes además de a Gandalf. Luego de este nivel de introducción, podemos elegir 3 diferentes caminos: el de Gandalf, el de los Hobbits y el de Aragorn, Legolas y Gimli. Eventualmente tenemos que jugar los 3 para pasar el juego y que se vayan desbloqueando los demás niveles. Tenemos que vivir la historia de cada uno al igual que en el cine, pero podemos ir haciéndolo en el orden que se nos apetezca primero. El camino de los Hobbits nos llevará con Frodo, Sam y Gollum desde Osgiliath hasta el mismísimo Monte del Destino, y acá nosotros vamos a controlar a Sam. El primer contacto con otro personaje que no es Gandalf es bastante decepcionante. A ver, no en el mal sentido, pero claramente Gandalf está roto en comparación con Sam. Ojo, Sam tiene un par de cosas interesantes como hacerse invisible y lo que sea esto, y el remate en el piso es bastante rápido, cosa que no es igual con los demás miembros de la comunidad. Si bien los ataques en general son todos los mismos, cada personaje tenía animaciones personalizadas que buscaban imitar los movimientos que hacían en las películas, y lo hacían bastante bien, lo cual ayudaba a que nos creyéramos lo que estábamos viendo. Sam hace movimientos simples y rápidos, como alguien que no tiene mucha destreza con el arma y literalmente necesita matar y salir rápido del combate. También se sirve mucho del ambiente lanzando trampas y cosas para matar a muchos enemigos de un solo hit. Gimli danza con el hacha y hace movimientos más grandilocuentes, lo que nos permite ver que es un combatiente experimentado, al igual que Legolas y Aragorn. Claro, en cuanto a practicidad, es mejor Sam. En el camino de los Hobbits también nos encontramos con los Nazgûl, y la verdad que recuerdo este nivel bastante atemorizante, ya que teníamos que escondernos para que el jinete no atrapara a Frodo, y había una barra que si se cargaba completa hacía que Frodo cayera ante la tentación del anillo y perdíamos el nivel. En el camino de Aragorn podíamos usar cualquiera de estos 3 y cada uno tenía un estilo de combate distinto. Gimli hacía más daño, Legolas era más rápido y Aragorn era un intermedio. La aventura de estos 3 iba desde la visita a los muertos hasta la Puerta Negra, pasando por la batalla de los campos de Pelennor. Los niveles iban desde peleas con jefes, defender lugares o matar cierta cantidad de enemigos. Era bastante épico ver a los 3 peleando juntos como en las películas, aunque a veces la inteligencia artificial se quedaba mirándonos. ¿Qué carajo estás haciendo? También podemos seguir el camino de Gandalf, que culmina igualmente en la Puerta Negra. Cuando estuvimos mucho tiempo en los demás caminos y volvemos al camino de Gandalf, el juego parece un poco más fácil. Gandalf lanza poderes para todos lados y tiene este escudo con el que se protege y hace daño, es decir, está rotísimo y está bien porque es Gandalf, carajo. Cada uno de estos caminos nos lleva por toda la historia que estos personajes viven a lo largo de las películas. Pelearemos a los enemigos que vimos en el cine y andaremos por los mismos lugares. Es bastante sorprendente la fidelidad con la que fueron hechos los escenarios. Estar caminando y de repente ver que a lo lejos suceden cosas y eventos que también sucedieron en la historia, te logra meter en el juego y sentir que estás ahí, que sos un miembro de la comunidad. El juego se ve y se escucha fantástico. Las explosiones suenan reales, las voces de los personajes están hechas por los actores reales. Todo sirve para nuestra compenetración. El juego se ve y se siente bien, pero bueno, hay un tema ahí con los colores y que se ve medio apagado y sepia, y un par de cosas que no funcionan del todo bien. Hay habilidades que directamente no nos sirven, como ¿qué es eso? Y cuando dije lo de la practicidad también, Sam puede rematar a 5 personas en el suelo en el tiempo que Gimli remata solamente a 1. Y sí, si bien se ve muy bien, a los fines prácticos de la jugabilidad es bastante molesto. Y la cámara. La cámara es un infierno. Podíamos quedarnos trabados, perdidos o superpuestos con los NPC. A veces simplemente se dificultaba saber a dónde estábamos porque no se entendía dónde estábamos parados. Muchas veces, mientras ocurre una cinemática, por alguna razón el juego sigue funcionando y nos pueden matar. O sea, nos están matando mientras pasan una cinemática y cuando volvemos a la partida estamos a un golpe de morir. Y este es uno de esos juegos en donde si morís tenés que empezar de nuevo.
Hay miles de bugs y fallas, el juego crashaba a veces de la nada, y en la misión de la batalla de los campos de Pelennor a veces nos aparecía la cinemática de la derrota y ni siquiera sabíamos por qué. En fin, este juego tiene muchas falencias. Es decir, si queremos jugar un hack and slash, hay otros miles de opciones mejores y más divertidas. Incluso hasta podemos decir que hay juegos con la temática del Señor de los Anillos que son mejores. Pero cuando alguien se sentaba a jugar el Retorno del Rey, no lo hacía solo para divertirse jugando un juego, sino que iba en busca de sentir algo de eso que sintió en el cine o en los libros, pero transmitido de una forma que solo los videojuegos puedan ofrecer. Íbamos en busca de encarnar a los héroes que vimos en el cine y revivir esa historia siendo parte de ella. Íbamos en busca de revivir esa emoción. De hecho, ni siquiera mencioné que el juego tiene un modo cooperativo, lo que nos permitía jugar toda la aventura con un amigo y emular en nosotros esa fraternidad que tienen los personajes de la Comunidad del Anillo, compenetrándonos y metiéndonos y haciéndonos sentir y experimentar el espíritu del Señor de los Anillos. Para ahí, drogadicto, ¿a qué te referís con el espíritu del Señor de los Anillos? Cuando estaba haciendo el guión de este video no sabía si hablar primero del juego y después de lo que yo considero que es el espíritu del Señor de los Anillos, que para mí es lo que le falta a los juegos. Así que decidí primero hablar del juego y ahora del espíritu para no aburrirlos al principio del video. Así que vamos nomás. El Señor de los Anillos es una oda al heroísmo y a la valentía. Nos enseña héroes honrados, fieles a sus principios y valores, capaces de enfrentar cualquier peligro que se cruce en sus caminos. Son seres admirables. Es una historia que estiliza la realidad y el mundo y nos la muestra maravillosa, de formas en que solo el arte puede ser capaz de proyectar. Es un universo donde lo bello está en todo, desde los pequeños paisajes naturales de la comarca hasta las grandes edificaciones de los enanos, en las simples costumbres de los hobbits y en los complejos mandatos de los elfos, en los combates cortos frente a un par de orcos hasta las gigantescas y heroicas batallas que definirán el curso del futuro, en los diálogos simples y en los discursos elocuentes, en el cariño y amor fraterno como también en el amor romántico. Hay belleza incluso en los momentos tristes donde los héroes no encuentran rumbo o en los momentos que enfrentan la muerte. Es una historia sobre asumir una responsabilidad que no queremos, una que sentimos que no nos pertenece, sobre dejar la zona de confort y tomar cartas en el asunto una vez que todo lo que amamos se ve amenazado por un mal que todo lo destruye, sobre abandonar el hogar y aquello que nos hace felices para encomendarnos a una misión de magnitudes inconmensurables. En esta aventura hay héroes extremadamente poderosos, sí, capaces de dar cara a los peligros más sombríos del mundo, pero esta es una historia donde la diferencia la harán aquellos héroes en los que nadie apostaría un solo centavo y que no cuentan con el poder que estamos acostumbrados. Es la muestra de cómo cualquiera, sin importar lo insignificante que parezca a los ojos de alguien, puede hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Siempre que miro las películas pienso que el principal tema del Señor de los Anillos lo dice Galadriel cuando está hablando con Frodo. Es una historia donde los héroes deben probarse a sí mismos dignos y merecedores de los valores que dicen tener y sobre hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a aquello y a aquellos a los que aman. Pero finalmente es una historia sobre demostrarle al mundo y a sí mismos que un ser es más que su raza, su historia y sus cualidades dadas, que se puede escapar a lo que parece predeterminado y que uno puede, dejando de lado los prejuicios, convertirse en lo que anhela más allá de su destino. Gimli y Legolas no solo dejan de lado el odio que se tiene en sus razas, sino que abren paso a una amistad. Aragorn abandona la comodidad que tenía en el anonimato y decide hacerse cargo de su pasado y asumir las responsabilidades que significa ser un rey. Faramir se da cuenta que el poder del anillo no salvará a su pueblo y que con él tampoco hará que su padre lo quiera. Entiende finalmente que Frodo y Sam tienen que viajar a Mordor y los libera. Boromir se redime al descubrir que el único que puede resistir la tentación del anillo lo suficiente es Frodo, y luego de caer se levanta nuevamente y encuentra la redención al morir peleando para proteger a los hobbits. Sam entiende cuál es su rol y a pesar de nunca haber salido de su tierra, jura proteger a Frodo en esta hazaña que parece ser más grande que todos ellos, y aunque no comprenda cómo, sabe que tienen que ir hasta el final o nunca podrán volver a ver eso que tanto aman. Arwen decide abandonar la inmortalidad de su raza para casarse con un humano porque prefiere una vida mortal que afrontar todas las edades de este mundo sola. Los elfos pierden absolutamente
solamente la fe en el hombre, decide marcharse hacia las tierras imperecederas, ese otro plano espiritual donde los problemas de la Tierra Media no pueden tocarlos. Piensan que el mundo está perdido, pero recapacitan al ver que la esperanza de las demás razas seguía firme, al ver como Aragorn y Theoden, los reyes de los pueblos libres, decidían pelear hasta morir por aquello que consideraban bueno y sagrado. El Señor de los Anillos es una historia sobre seres maravillosos y poderosos, pero también es la odisea de aquellos héroes discretos, simples, humanos, de los que muchas veces nada se espera, ni siquiera el enemigo. Es lo heroico en lo grandioso y en lo simple. Es como un mal poderoso que amenazaba acabar con todo y que parecía indestructible, es detenido por la semilla del bien que siempre crece en todos lados. Cuando leo El Señor de los Anillos, siento esa sensación en el pecho que solo esas grandes historias pueden hacerte sentir. Esa cosa inexplicable que solo las obras cargadas de tanto significado y belleza pueden transmitir. Y este súper resumen que traté de poner en palabras omitiendo miles de otras cosas para no hacer un video de 1 hora y media, esto es lo que yo llamo la esencia, el espíritu del Señor de los Anillos, y esto, increíblemente, se logró transmitir al cine y utilizar todas las posibilidades que ofrece ese medio para potenciar y ratificar ese espíritu. La adaptación logró captar la esencia del Señor de los Anillos y plasmarla en la pantalla grande. Hicieron cambios a la historia, claro, pero en toda traducción siempre hay algo que se pierde, y además estos cambios fueron hechos al servicio de su espíritu, para lograr que esto siga vivo en el cine. Esto que estaba solo en palabras en las hojas de los libros fue llevado a la música, a las artes visuales, al diseño, a la fotografía, al drama, pero siempre respetando eso, su espíritu. Esto es lo que jamás pudo lograrse en el videojuego, no de esta forma, no con esa excelencia. Pero El Retorno del Rey fue un juego que logró hacer muchas cosas bien, a lo mejor no tanto como videojuego, pero sí como adaptación. Desenvainar la espada con Gandalf para dar vuelta el combate en el abismo de Helm, defender Minas Tirith con los últimos esfuerzos mientras Gandalf comanda órdenes a sus tropas como en las películas, matar miles y miles de orcos junto a Aragorn, Gimli y Legolas en los campos de Pelennor mientras intentamos lidiar con los Mumakis y la avalancha de enemigos, pelear a ella la araña con Sam para proteger a Frodo y luego ir a rescatarlo en la torre donde lo tienen prisionero, teniendo que valernos del ingenio de un hobbit que carece de fuerza, luchar codo a codo con un amigo en el cooperativo y recorrer esta épica aventura acompañado, y el combate todos juntos en la Puerta Negra para darle tiempo a los hobbits que destruyan el anillo, es simplemente una experiencia que agradezco haber tenido. Hacer una adaptación de un libro como El Señor de los Anillos no es fácil. Nadie esperaba que sucediera algo como lo que sucedió con las películas, pero eso demostró que se puede. El Retorno del Rey no es ni de cerca el juego perfecto. No creo que mecánica ni gráficamente el juego hoy en día esté a la altura, ni tampoco creo que haya sido revelación en su tiempo, pero logró que pudiéramos tener la fantasía de ser parte de ese mundo, que sintiéramos, aunque sea en algunos momentos, esa sensación en el pecho que nos genera esta maravillosa obra, de ver en este medio que tanto amamos ese universo recreado y que se nos permita interactuar con él. Y si por algún milagro hicieran un remake, si rescatan esas pequeñas cosas, podrían revivir algo de ese espíritu del Señor de los Anillos que falta en los videojuegos. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video y espero haber sido claro en la explicación. La verdad que El Señor de los Anillos es una de mis obras favoritas de todos los tiempos, así que obviamente me tuve que dejar muchísimas cosas afuera porque quería centrarme más en el videojuego. Así que nada, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse, denle like y toquen la campanita, así YouTube les avisa cuando subo videos. Yo soy José, OJB, y esto es Ideal Game.